Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar nuevamente su palabra. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el versículo 18, leemos lo siguiente. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y uno de los principales obstáculos que tuvo la iglesia en su despegue era hacer entender a los judíos que la salvación que ofrecía Jesús no era solo para los judíos o solo para los circuncidados. Era difícil entender que Él había venido para ser el Salvador de todas las naciones y que en Él serían benditos todos los pueblos de la tierra. Y gracias a Dios por ello, porque por estas situaciones que usted y yo hoy formamos parte del pueblo de Dios. Porque inicialmente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estaba reservada era únicamente para su pueblo, para el pueblo judío. Pero a partir de Jesús se abre una oportunidad maravillosa. Se abre un plan de amnistía, de perdón, de restauración por medio de Jesús para todo aquel que viene a Él y lo acepta como su Salvador. Y eso vamos a estudiar hoy. El requisito primordial para nosotros alcanzar la salvación. Y es muy sabido que nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús y eso no está en discusión. Pero hay otros puntos más que hoy queremos de parte del Señor estudiar y tener en cuenta y que son fundamentales para que toda la obra de redención dada por Jesús a través de su sacrificio en la cruz sea válida para cada uno de nosotros. Mucha gente va a la iglesia, son muchos los que oyen la palabra, son muchos los que son tocados por una enseñanza, por una prédica. Muchos ante una situación difícil y complicada, la están pasando mal. Ante una situación difícil se sienten mal. Las consecuencias del pecado, de las cosas que se hacen mal, nos ponen contra la pared, nos acosan, nos hacen sentir mal. Y estas consecuencias a veces nos hacen vivir en una condición muy difícil. Pero esto no es suficiente para ser salvos. Usted necesita más que sentirse mal, más que reconocer que estoy pasando un momento difícil, que esto se debe a mi mala actitud, a mi mala condición. Usted necesita ir más allá. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar. Amado Señor, gracias por la bendición que nos da de estudiar la palabra, de aprenderla, de ser edificados, Señor. Y permite que cada uno de los que están oyendo esta palabra la reciban, sean tocados y sean transformados conforme a tu propósito, para que ellos puedan vivir dentro de tu perfecta voluntad. Y lo importante de esta enseñanza, todos procedamos al arrepentimiento y alcancemos la vida eterna. Amén y amén. Y era tan aterrador para los judíos que habían confrontado a Pedro porque él había entrado en la casa de un gentil y había compartido con ellos, había cenado con ellos. Y Pedro tuvo que decirles que el Señor le había presentado en una visión y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto está en Hechos capítulo 10. Y se le dio la orden de llevar el evangelio a la casa de Cornelio y a los suyos, pues ya ellos estaban buscando de Dios, ya ellos habían sido impactados por la vida de Jesús. Y él tenía que ir allí a darles claridad, a darles los fundamentos doctrinales y a pegarles ese empujón para que ellos pudieran despegar. Pero ellos ya estaban inquietos, buscando al Señor, ya oraban, ya se reunían, ya compartían los hechos de todo el testimonio y la vida de Jesús, estudiaban la palabra que estaba en esos tiempos disponible. Y después de esto, el poder de la gracia fue tan arrollador que los judíos no pudieron detener el obrar del Espíritu Santo. Y los judíos convertidos entendieron y dijeron: de manera que también el Señor ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Y de eso quiero que hablemos hoy de parte del Señor, porque el camino seguro a la vida eterna comienza
con un arrepentimiento para vida. Sin arrepentimiento no hay redención, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay un nuevo nacimiento, no hay llenura del Espíritu Santo y no hay una vida totalmente cambiada y transformada. El arrepentimiento es el punto de partida para que todo el plan de salvación encaje en nuestras vidas, para que la obra de Cristo tome fuerza, tome el peso que debe tomar y se cumpla de acuerdo al propósito para el cual fue enviado. Pero démosles directrices a esta palabra y estudiemos el punto de partida para llegar a la vida eterna. Y definamos qué es arrepentimiento para vida. Y es el arrepentimiento que va acompañado del estar hastiado de pecar, de reconocer que estoy sucio y que no estoy dispuesto a seguir viviendo de esta forma. El verdadero arrepentido está incómodo con la vida que tiene, con la forma de ser, con la forma de actuar, con la forma de manejar las cosas. El verdadero arrepentido de verdad está incómodo con toda esta situación y desea dar un cambio. Y sabe que en sus propias fuerzas no lo va a lograr. Ya pasa del plano de que me siento incómodo y tengo la intención de tener un cambio. Y él sabe a estas alturas que todos los intentos que ha hecho han fracasado, que definitivamente él necesita ayuda de alguien más. Y ese alguien más es el Señor Jesucristo, el Salvador, el que perdona pecados y que es el que ofrece vida eterna. Y ese es al que tenemos que llegar. Entonces la persona que está hastiada, que está incómoda, que está insatisfecha con su vida de pecado, quiere dar este paso a como dé lugar. Es una actitud interior, es una actitud en el alma que me empuja a tener un cambio y que entiendo que yo solo no puedo producir ese cambio. Y en esta condición estoy preparado para dar comienzo a una nueva vida que se me ofrece por medio de Cristo Jesús, y es la vida del Espíritu, que me enruta hacia la vida eterna. Ahora, entendamos que hay arrepentimientos que no son para vida eterna, sino arrepentimientos naturales, pues me siento mal por lo que hice, pero en realidad no quiero tener un cambio, pues es producido por la voz de la conciencia a causa de los efectos y las consecuencias de mis errores. Pero el arrepentimiento del cual vamos hoy a hablar es producido por el autor de la vida, y que cuando se manifiesta en nosotros, para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, son revividos juntamente con Cristo. Aquellos que no recibían la palabra, ahora por medio, a través de ese arrepentimiento, la reciben con mansedumbre. Aquellos que eran ajenos e indiferentes a la vida del Espíritu, ahora son como una antorcha que ilumina sus vidas, y estos ahora pueden iluminar también a otros. Este arrepentimiento es el que da vida a un espíritu muerto. Este arrepentimiento asegura la vida eterna. Y por otro lado hay arrepentimiento que no asegura la vida eterna. El que ha tenido un verdadero arrepentimiento entrega su vida al Señor de verdad y experimenta un nuevo nacimiento, un nuevo cambio, un nuevo caminar. Hoy estamos estudiando el verdadero arrepentimiento, que es signo de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Un arrepentimiento que nos mantiene en el camino de la obediencia y de la santidad, que terminará en el reino de los cielos. El genuino arrepentimiento está ligado con la salvación de nuestra alma. Iglesia, asegúrese que en usted hay un arrepentimiento para vida. Veamos las caras del arrepentimiento. En primer lugar, tenemos que entender que hay un arrepentimiento falso. Escampar dentro de una iglesia es típico de muchas personas que se encuentran en medio de una tormenta, en medio de una separación, en medio de una crisis económica, en medio de un diagnóstico médico desalentador. En medio de estas situaciones es típico experimentar algo que nos incomoda y algo que nos empuja a buscar a Dios. Pero si esto no va acompañado de un verdadero arrepentimiento, de reconocer que una de las causas principales de todo lo que yo estoy viviendo y de lo que ha hecho que yo no pueda oír la voz de Dios ni ser sensible a la vida del Espíritu, es porque no me he arrepentido ni he abierto el espacio en mi corazón para que el Señor venga a mí, entonces no es mucho lo que pueda pasar en nosotros.
Y eso es lo que sucede con muchas personas. Mi hijo se fue de la casa, mi hijo cayó en las drogas, mi esposo se fue, mi esposa se fue, mi empresa se quebró, me quedé sin empleo. Hay un diagnóstico médico aterrador en mi hogar con la salud de mi esposa, de mis hijos o aún la misma mía. Y esto nos empuja a buscar a Dios como una alternativa de subsistencia para salir de la crisis en que nos encontramos. Y así en esta condición va la gente a la iglesia y va tras un milagro, va tras una intervención divina. Pero cuando esto se da, hasta luego, no tengo más nada que hacer. Lo que me trajo aquí ya lo conseguí. Lo que buscaba lo encontré y yo me voy. Esto no es un verdadero arrepentimiento. Y hay gente que está en la iglesia, está en los caminos del Señor esperando una respuesta a una necesidad puntual, pero ahí no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, es esto lo que debemos dejar de lado. Y en esa condición muchos están experimentando cosas lindas en el Señor, están conociendo algo de Dios, están aceptando parte de sus verdades, pero en verdad lo que me tiene aquí es esperar que Dios responda a mi necesidad. Iglesia, ustedes pueden ser impactados con una enseñanza, mas sin embargo pueden estar allí sin un verdadero arrepentimiento para vida. Usted puede venir emocionado y cumpliendo en asistir a la iglesia, pero seguir siendo pecador. Recuerde, cuando Herodes escuchaba a Juan el Bautista, era impactado, respetaba su ministerio y escuchaba con atención lo que él decía, pero nunca quiso tener un compromiso con el Señor. Y por otro lado, hay muchos que asisten a una iglesia y buscan a Dios por el temor de un castigo o que las cosas se salgan del orden, pero no hay señal de un verdadero arrepentimiento. Iglesia, vivir así realmente es estar fuera del reino de Dios, pues ni se ha arrepentido de sus pecados, ni se ha vuelto verdaderamente a Dios. Cuando estamos en el Señor, lo primero que hacemos es que queremos vivir conforme Él demanda. Queremos andar en obediencia. Y esto es imposible si no hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a un compromiso. Recuerde que el arrepentimiento nos pone de espaldas al pecado, pero nos pone cara a cara con el Señor. Y es ahí donde el Señor nos quiere. Porque muchas veces podemos estar de cara al Señor, pero a un lado también de cara al pecado. Y eso es lo que está pasando mucho hoy en la iglesia. La gente quiere vivir de acuerdo a sus pecados, de acuerdo a los estándares del mundo, y ese no es el estándar. El estándar para el cristiano, para el arrepentido, para el nacido de nuevo, es la palabra de Dios, no es otro. El estándar para un buen ciudadano es toda la Constitución, es el no quebrantar los códigos, digamos que la ley impone, el penal, el civil, el comercial, etc. O sea, una persona que de verdad quiere caminar, quiere formar parte del cuerpo de Cristo, parte de una sociedad, está dispuesto a caminar conforme a los parámetros que allí se imponen para tener un comportamiento o algo que lo haga sentir que forma parte de esa sociedad o, en el caso de nosotros, del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante que podamos entender estas cosas. Y hay muchos también que se vuelven como Agripa. Habíamos estudiado en alguna ocasión con respecto a él. Y podrían volverse amigables como Agripa, que por poco son cristianos. O hoy la iglesia está llena de tibios. Y el tibio es eso, es una persona que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie en el pecado y un pie en el Señor. O sea, no tiene una vida comprometida, una vida totalmente entregada. Y esto es debido a que no se ha experimentado un verdadero, un genuino y auténtico arrepentimiento para vida. Podrían también venir a la iglesia y decir, esta palabra es verdad y cómo se siente uno de bien aquí, pero no se arrepienten. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta la decoración, el edificio, la amabilidad de la gente. He oído decir a otros, me gusta el ambiente de la iglesia, me gusta la alabanza, allí me encanta la alabanza. Y es que no se trata de qué le guste o no le guste, se trata del nivel de compromiso que tiene usted
para con Dios, no con una denominación, no con una iglesia, no el gusto del placer de formar parte de una comunidad, no el gusto de sentirse en un edificio bonito, arquitectónicamente agradable. No se trata de eso. Se trata de que usted tiene un compromiso, una entrega con Dios, que usted está dispuesto a seguirlo, usted está dispuesto a cambiar y a dejar lo que Él demande, no es lo que a usted le parezca y lo que usted cree, lo que Él demande para volverse parte de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos como ejemplo cuando una persona fallece. E imaginemos que alguien falleció hace una hora. Su cuerpo podría estar tibio todavía. El color se mantiene normal. Podría pensarse que está vivo y casi que aparentemente se ve bien. Los gusanos no lo han tocado hasta ahora. Está empezando el proceso de descomposición. Todavía no presenta un olor fétido, pero su espíritu salió y la realidad es que ya está muerto y allí no hay vida. Y así pasa con muchos cristianos. Tienen la apariencia de cristianos, tienen el color de cristiano, tienen la jerga del cristiano, tienen parte de la conducta del cristiano, pero nunca se han arrepentido. Nunca han tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. Por ende, están muertos en sus delitos y pecados. Y pueden estar en la iglesia y pueden decir aleluya, y pueden decir amén, pueden decirle gloria a Dios, y pueden encontrarse con una cantidad de hermanos y decirle a todos Dios les bendiga. Y si el pastor dice levante la mano, pueden levantar la mano. Y si el pastor dice cuántos dicen amén, puede ser el primero en que diga amén, estoy de acuerdo, recibo esa palabra. Pero no ha pasado nada en sus vidas. Él en realidad ya está muerto. Entonces, así como usted se para frente a un cadáver que tiene la apariencia de estar vivo todavía porque acaba de fallecer, van corrido unos minutos, usted puede hablarlo, usted puede tocarlo, usted puede moverlo, pero la verdad es que ni él lo va a escuchar, ni él lo va a sentir, ni él le va a responder. Y eso es lo que pasa con muchos. No tiene una respuesta, óigame bien a esto, ante la palabra de Dios. Una respuesta de cambio, de transformación, una respuesta que muestre que tiene vida en Cristo Jesús. Entonces, cuidado con esa apariencia religiosa, que se ven como un cristiano, pero que no tienen vida en Cristo Jesús. Podrían dar muestra de arrepentimiento, pero no, óigame bien, es un arrepentimiento sincero. A los ojos de Dios, una persona que no tiene un arrepentimiento sincero es un hipócrita. Y hay muchos que tienen complacencia con la palabra de Dios y no tener arrepentimiento para vida. Podrían verse personas que se humillan bajo la poderosa mano de Dios, pero sin arrepentimiento. Y a los ojos de Dios son unos completos extraños a los que se les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. Salen de la iglesia impactados por el sermón escuchado, piensan y dicen: Dios me habló hoy. Se ven tristes y con sentimientos de culpa o cargo de conciencia, mas sin embargo su arrepentimiento no es genuino y pasados unas horas vuelven a sus andanzas pecaminosas. Recordemos el ejemplo del rey Acab. Codició la viña del siervo Nabot, propuso comprarla y Nabot se negó. Acab consultó la situación a su esposa Jezabel, quien planeó un plan maquiavélico para arrebatarle la viña a Nabot. Primera de Reyes 21, versículo 1 al 29. Y mató a Nabot y se apropió de la viña. Dios envió a Elías Tisbita y le sentenció en el mismo lugar donde cometió su falta, que allí él perecería y que los perros lamerían su sangre. Él, ante el oído de esta sentencia, óigame bien, se arrodilló y recurrió a la misericordia de Dios. Pero dice que si uno lee el capítulo siguiente, pasados 3 años, él volvió a sus andanzas, volvió a su condición pecaminosa y en medio de una guerra, allí fue eliminado. Y tal cual el profeta lo había determinado y había hablado de parte de Dios, así se cumplió. Entonces, usted puede tener un arrepentimiento aparente debido al miedo y al temor que causa una sentencia, el resultado de un castigo, de una disciplina o sencillamente las consecuencias de su pecado. Yo creo que yo no he visto al primer sentenciado que salga de la corte
lleno de carcajadas porque lo condenaron a una cadena perpetua o a 30 años sin ningún tipo de retribución o un tipo de amnistía o algo, o alguien que se ha llevado, digamos en los países que está aprobada la pena de muerte, que se ha llevado a la pena de muerte, a una sentencia fatal, nadie sale riéndose de esa condición. Es un momento de quiebre donde cualquiera, dígame bien, se arrepiente, reniega de ese momento. Algunos pueden en su rabia consigo mismo maldecir ese momento, maldecir su vida, maldecir las condiciones que pasaron, pero no haber arrepentimiento. Todo eso se ve bien. Otros pueden llorar, otros pueden temblar, otros pueden asustarse, otros pueden entrar en shock y desmayarse, pero no se arrepienten. ¿Recuerdan a Judas? Judas vivió lo mismo, entregó al maestro y después de esto dice que se sintió mal, que fue y habló con los sacerdotes, que devolvió el pago que se le había dado, devolvió sus monedas de plata. ¿Y qué le contestaron los sacerdotes? Ya el mal está hecho, pero yo me siento mal, pero allá tú, es tu problema. Y ante esto dice que Judas fue y buscó un árbol que sus ramas daban hacia un pequeño precipicio, dice que allí se ahorcó. Y la fatalidad lo persiguió porque esa cuerda, tan pronto él fue estrangulado, esa cuerda se rompió y cayó sobre unas rocas y su cuerpo se reventó con el impacto entre estas rocas. Óigame bien, él se sintió mal, él se quitó la vida, pero nunca se arrepintió. Y cuidado con estos actos que nos hacen sentir mal y todo, pero que no nos conducen a un verdadero y genuino arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin salvación, óigame bien, no hay llenura del Espíritu Santo. Y sin llenura del Espíritu Santo no hay la experiencia de un nuevo nacimiento y tampoco hay la experiencia de caminar en el Espíritu, que es el que nos guía y nos lleva por la senda que Jesús ya trazó para llegar hasta la patria celestial. Sin verdadero arrepentimiento, sin un genuino arrepentimiento, todo de ahí en adelante fracasa. Usted puede hacer la oración de fe, usted puede venir a la iglesia, usted puede cantar, pero téngalo por seguro que usted se seguirá deleitando en el pecado. Iglesia, lo que Dios nos está hablando hoy nos lleva a algo, a no vivir bajo el engaño. Creo que es posible que nosotros nos sintamos incómodos con nuestras condiciones, pero es importante que examinemos para saber si de verdad andamos en fe y andamos en un verdadero arrepentimiento. Pues es posible que estemos bajo un falso arrepentimiento y nunca desde este punto de vista, desde esta conducta, tomemos en serio al Señor. Es posible confesar pecados sin tener arrepentimiento y vivir una vida religiosa, pero sin mostrar nada de repugnancia hacia el pecado. No hay nuevo nacimiento sin un verdadero arrepentimiento. No lo hay, no lo hay. Usted tiene que sentir fastidio, odio por el pecado. Y en el momento en que usted le falte a Dios, en el momento en que usted caiga de la gracia de Dios, usted debe sentirse incómodo. En otras palabras, el pecado no puede enseñorearse en usted. Usted no puede tener una vida con un pie en el mundo de pecado, en el mundo de oscuridad y tinieblas, y una vida en el mundo de iglesia, en el mundo de la luz y de la vida que hay en Cristo. Ilustremos este pensamiento con la vida de Judas. Les decía ahorita, y piensen todo lo que él vivió. Nunca se arrepintió. Se sintió mal, se quitó la vida, pero nunca se arrepintió. Así que no se trata de sentirnos mal. Se trata de decir, yo no quiero seguir así. Ya he sopesado las consecuencias, he visto que todo esto va de mal en peor, no quiero acomodarlo, no quiero reorganizarlo, no quiero replantear mi vida, quiero tener un nuevo comienzo. Y eso es lo que ofrece Jesús. Él viene y destruye, óigame bien, esa construcción que se encuentra en ruinas, la destruye, limpia todo el terreno que es nuestro corazón y edifica algo nuevo. Eso es lo que hace Jesús. Jesús no toma lo viejo y empieza a reacomodarlo. Si ha visto a alguien que compra una casa vieja y refuerza los muros y remodela
y hace algo bonito, eso no lo hace Jesús. Jesús sencillamente coge nuestras vidas, coge una casa vieja que es nuestra vida, la destruye por completa, la derriba por completo, remueve cimientos, todo, limpia el terreno, trae la gente, las volquetas, recogen todos los escombros, los sacan y empieza a construir desde cero todo con nuevos materiales. Esa es la vida que tiene Cristo. Muchos quieren llegar a la iglesia estando su vida en ruinas y sobre esas ruinas quiere que se reedifique la nueva vida en Cristo. Jesús habló que no se puede echar el vino nuevo en un odre viejo, ni tampoco se puede poner un remiendo nuevo, óigame bien, en tela ya totalmente podrida, totalmente desgastada, porque esa tela nueva dañaría. Dios no hace nada, no hace ningún tipo de remiendo. Dios hace todo absolutamente nuevo. Y para eso necesita Él nuestro permiso. Y el permiso arranca cuando usted se arrepiente. Cuando usted viene ahí y le dice, Señor, yo no quiero más esta vida. Yo quiero la nueva vida que tú me ofreces. De eso se trata todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Miremos dos hechos que hacen para algunos difícil arrancar la vida cristiana con un verdadero arrepentimiento. El primero es que mucha gente no se siente lo suficientemente pecador y considera que no soy una persona mala, yo no le hago daño a nadie. ¿Y cuál es el problema que encontramos aquí? Cuando una persona piensa así es porque usamos como estándar a las personas que están alrededor nuestro. Me explico. Conozco a un fulano que es supremamente dañado, perverso, le hace mal a la gente, comete crímenes, ha estado en la cárcel. Cuando uno se compara con una persona de esa, dice, no, pues que yo soy muy bueno. Malo ese. Pero es que el estándar no es el mundo. El estándar no es otro pecador. El estándar es Jesús. Entonces, cuando tú te mides con Jesús, cuando tú te pones al lado de Jesús y te das cuenta que no le llegas ni al talón de sus pies, entonces es donde viene el reto. Y por eso es que usted necesita de Cristo. Por eso es que yo necesito de Cristo. El estándar no es el mundo. El estándar no es mi hermano, ni mi primo, ni mi vecino, ni mi compañero de trabajo, ni el hombre que sale en las noticias. El estándar es Jesús. Entonces, no podemos tomar eso. Hoy, óigame bien, lo que verdaderamente importa es que estemos atentos a lo que es un verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, otro error es creer que no puedo arrepentirme lo suficiente, que no soy capaz de alcanzar el máximo nivel de arrepentimiento. Y es posible que en sus fuerzas no lo pueda hacer. Jesús nos da salvación y vida eterna. Jesús nos entrega al Espíritu Santo, es el encargado de poner en nosotros el Espíritu Santo, sellarnos con el Espíritu Santo. Y ese mismo Jesús es el encargado de darnos arrepentimiento. Si usted siente que le cuesta trabajo arrepentirse, reconocer su pecado y de verdad lucha con su terquedad, con su rebeldía o con pecados que ya están arraigados en usted como la pornografía, como el trago, algo, y realmente usted dice, es de los que dice, yo no le veo nada malo a esto, yo veo mi pornografía ya en silencio, guardadito, yo no molesto a nadie, yo no le hago daño a nadie, sino es algo que yo hago y que pues, realmente afecta mi vida, pero es algo que yo hago en lo secreto, pues usted está equivocado. Usted está equivocado y lo único que lo puede sacar de esa condición es Jesús. Si a usted le cuesta trabajo reconocer que está en pecado y que esto lo tiene en problemas, alejado del Señor, usted necesita decirle a Jesús, ayúdenme con esta situación, ayúdenme con esta condición, Señor, a reconocer que estoy en pecado y que esto tiene consecuencias nefastas en mi relación, en mi comunión contigo y tiene en riesgo la salvación de mi alma. Entonces solamente hay arrepentimiento cuando proviene de Jesús. Él es el que nos da eso. Entonces, qué importante entender todas estas situaciones y condiciones que vienen a nuestras vidas. La Biblia dice que el que creyere será salvo. Así ese creer sea pequeño, pero será suficiente. Cuando la Biblia dice arrepentidos y convertidos para que sean salvos, incluye al más pequeño arrepentimiento. No busquemos un arrepentimiento al 100%, ni tampoco una fe al 100%. Un corazón contrito y humillado, óigame bien esto,
no lo desprecia Dios. Ahora, ¿qué es un corazón contrito? Es un corazón que siente dolor, pena y quebranto por el pecado. Y un corazón humillado es aquel que acepta su error a pesar de la vergüenza que siente, y esto lo empuja a tener un cambio. Y ese es el problema. Yo no digo nada, yo mejor me guardo esto, yo mejor me callo esto, porque voy a quedar mal. Mi buena reputación, mi buen nombre se va a dañar. Y mucha gente así permanece en sus delitos y sus pecados. Como ellos consideran que está en secreto, nadie lo sabe, Dios no lo conoce. Entonces yo puedo vivir así. Pero la verdad es que Dios lo conoce y lo sabe todo. Entonces, el arrepentimiento desde esta perspectiva es un acto continuo durante toda la vida, pues pecamos continuamente. Pecar y arrepentirse forma parte de la vida de un cristiano. La felicidad y gozo del cristiano comienza cuando se arrepiente y pone su confianza en el Señor. No vamos a ser perfectos en arrepentimiento para ser salvos. El arrepentimiento es una gracia que viene de Dios, dada por el Espíritu Santo, porque es solo el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. De pecado porque podemos entender que somos pecadores. De juicio porque esto acarrea consecuencias a nuestras vidas. La paga del pecado es muerte. Y de justicia es que Dios tiene que aplicarla. Dios tiene que aplicar su justicia, así como un juez puede ser su hijo, pero el juez tiene que fallar en derecho. Y lo siento, hijo, lo siento, amigo, pero tú quebrantaste esta norma, este código, este artículo del Código Penal, y la sentencia por haber quebrantado este código, este artículo, o por haber cometido este acto, es esto: 5, 10, 15, 20 años de cárcel. Y él tiene que aplicarlo con todo el dolor de su alma. Él tiene que aferrarse a lo que está escrito y determinado. Así le pasa al Señor. El Señor aplica su palabra y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y por eso una persona que no se ha arrepentido juega con el pecado. Es una persona que entra y sale de la gracia o de la iglesia. Cree que hoy, porque fui a la iglesia, porque hoy es domingo y todo, estoy limpio, estoy bien. Pero yo salgo de la iglesia y mi naturaleza es inclinada al pecado y sigo en mis andanzas. En realidad no ha pasado nada. Y si estoy en la iglesia un domingo y estoy cantando a Dios, pero no me he arrepentido y Cristo viene, me quedé. Si mi vida, mis días contados sobre la tierra se terminan estando en medio de un culto, pero yo no me he arrepentido y puedo estar dentro de la iglesia, me perdí. Así de sencillo. No hay nada que hacer. Son puntos no negociables. Ahora estudiemos las características de un verdadero arrepentimiento, que en realidad es lo que nos interesa. Era importante mirar la otra cara de la moneda. En primer lugar, el arrepentimiento produce pena y tristeza. Se siente pena por el tiempo perdido, pena por el daño que me causó y pena por lo que provoqué al Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 2, 1 y 2 habla de esto. Dice que los ojos del Señor se llenaron de lágrimas. Su corazón se volvió como cera. Fue un quebrantamiento, fue un dolor supremo y máximo que le producimos al Señor cuando nosotros pecamos. Qué tremendo esto. Hay personas que experimentan un arrepentimiento superficial y aparentemente muestran un cambio externo, pero nunca tienen un dolor por el pecado. Y esto los lleva a volver a pecar. El verdadero arrepentimiento, óigame bien, no se deleita en el pecado. Y ya el pecado no se enseñorea y controla a esta persona. Y aunque en un momento de debilidad se peque, la persona que ha vivido o que experimenta un continuo arrepentimiento se siente muy, muy mal, se siente sucio, va al Señor, busca de Dios y de verdad se arrepiente y no desea volver a repetirlo. Un verdadero nacido de nuevo comienza con un auténtico arrepentimiento. Después es lavado por la sangre del Señor y sus pecados son borrados, y luego es sellado por el Espíritu Santo para ser guiado a caminar en una nueva vida, convirtiéndose por la obra del Espíritu Santo en una nueva creación donde su espíritu es regenerado. Nadie puede venir a Cristo y recibir su perdón sin reconocer que el pecado es algo destructivo, pues esto es lo que nos lleva a nosotros a la cruz, y fue lo que llevó a la cruz a Jesús
y allí morir por nosotros. Una persona que tiene sus ojos secos, sus rodillas derechas y su corazón endurecido, ¿cómo puede pensar que es salvo? Una persona salva, una persona arrepentida, sus ojos están llorosos, se duele por el pecado, sus rodillas no pueden estar derechas, están dobladas, rendido y quebrantado hasta el Señor, delante de Dios, siempre buscando su perdón y buscando esa vida nueva y abundante que solo proviene de Él. El Evangelio ofrece salvación solo para los que se arrepienten. No se trata de derramar lágrimas, pero sí se debe tener un dolor por haber vivido en esclavitud de pecado y todo lo que se ha provocado al corazón del Señor. El arrepentimiento debe ser práctico y vivencial, un giro completo, como lo decía hace un momento, dándole la espalda al pecado y poniéndole la cara al Señor. Y así estar dispuestos a vivir como Él lo dice en su palabra. Cuando una persona se arrepiente sinceramente, ya no quiere pecar. El mundo le es fastidioso, ya no lo soporta y quiere vivir de una manera diferente, apartado del pecado. El que se arrepiente siempre produce fruto que demuestra que es una nueva persona. Allí está en Efesios 4, versículos 28 y 29. El verdadero arrepentido produce obras dignas de verdadero arrepentimiento. La gente lo va a notar. El arrepentimiento no puede ser de corta duración. Se trata de un cambio firme y sólido que no se devuelve o que no le permite volver al estado donde fue sacado. El que no tiene un verdadero arrepentimiento es como el perro que vuelve a su vómito y el enemigo regresa con 7 espíritus peores y hace morada en él. Y es así como el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Hermano, ¿cuánto tiempo ha durado tu arrepentimiento? ¿Vino y se fue? ¿O ha durado para siempre? ¿Son tus obras duraderas? Iglesia, tu arrepentimiento debe durar hasta que tus días en la tierra se cumplan. Y pregunto, ¿ustedes se han arrepentido porque quieren evitar el castigo que está reservado para todo pecador? Suponga lo siguiente, que se dijera, y es un supuesto, que ya no hay infierno, que ya la paga del pecado no es muerte. ¿Qué harías tú entonces? ¿Vivirías a tus anchas? ¿Lo verías como una oportunidad para hacer lo que quieres? ¿O decidirías vivir en la justicia de Dios? Muchos, y óigame bien esto, y lo repito nuevamente, muchos mantienen un aparente arrepentimiento, una aparente condición de vida en Cristo por el temor a las consecuencias de su pecado, por el temor al infierno o por el temor para que le vaya bien. Y no se trata de eso. El arrepentimiento genuino se da en una persona que de verdad quiere al Señor, ama su palabra y anhela llegar al reino de los cielos. Es como cuando un par de esposos empiezan su matrimonio. Ahí todo está bien, ambos son jóvenes, ambos están esbeltos, están bellos, pero van pasando el tiempo. Van llegando las enfermedades, van llegando los problemas, se van dando las crisis, van pasando una y otra cosa. Y entonces el verdadero amor sobrevive a todos estos vaivenes de la vida, a todos estos subires y bajares de la vida. El que verdaderamente ama está ahí. Entonces el hombre que ve a su esposa ahora enferma, postrada en una cama, está ahí acompañándola. La mujer que ve a su esposo ahora enfermarse, debilitarse, que ve que su salud empieza a desgastarse, a menguar, ella está ahí. Porque es que no estaba por un cuerpo, no estaba por algo físico, por algo visible o palpable. Es porque lo ama y listo. Así debe ser nuestra vida y nuestro compromiso con el Señor, dispuestos a estar con Él hasta el final. Otro punto importante para tener en cuenta en el arrepentimiento verdadero es que es un don de Dios, es un favor espiritual que asegura la vida eterna. Es el camino de salvación lleno de la gracia de Dios que nos bendice con la salvación. Dios castigó a Jesús por todos nuestros pecados y así proveyó la salvación para nosotros. Allí está en Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24. La misericordia de Dios nos invita a arrepentirnos, nos llama a estar en su presencia. Entonces, qué importante es entender esto y poder andar
en los caminos que el Señor ha establecido. Quiero que leamos Lucas 14 y ilustrémonos un poco con el versículo 16 en adelante. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. En otras palabras, confirmen. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Usted compraría una hacienda sin verla? Dice que el hombre compró una hacienda y dice que quiere ir a verla. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. ¿Tú comprarías bueyes sin haberlos probado primero? Yo creo que uno prueba los bueyes y después dice: sí, me parece que esto es lo que yo necesito. Y ellos dicen que no, que primero los compraron y luego fueron a probarlos. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. No habría un espacio para una persona. Ya había pasado la fiesta, ya había pasado la luna de miel, tal vez era su primera, segunda semana. No había un tiempo, un espacio para el Señor. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos, repito esto, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Y sabe qué representan aquellos que fueron convidados y se llenaron de excusas? Nunca tuvieron un verdadero arrepentimiento, nunca conocieron el verdadero valor de tener a Jesús en su corazón, nunca conocieron el valor, óigame bien, de llegar al reino de los cielos. El que no ha tenido un verdadero arrepentimiento siempre tiene una excusa y una justificación para no ir, para no hacer y para no estar. Pero mire la misericordia de Dios, vayan y busquen. Y hoy quiero hablarle a aquellos que han tenido un verdadero arrepentimiento, porque ustedes forman parte de ese grupo que fueron buscados. Y hoy, por medio de esta palabra, el Espíritu Santo los está forzando a entrar, los está reubicando, los está reafirmando en el camino del Señor. Mi ruego es que, por favor, prevalezca, no vuelva atrás, no eche por la borda todo lo que el Señor le ha entregado. Hay mucho camino que recorrer, hay muchas cosas que alcanzar y créamelo, nada de este mundo y nada que hay en esta vida puede cambiar y puede ser de mayor precio y de mayor valor que lo que tenemos en el Señor. No deje que esta oportunidad se pierda. No permita que el mundo, los placeres, la debilidad de la carne lo arrastre. Pídele a Jesús que Él te dé el arrepentimiento para vida eterna y te guarde de los falsos arrepentimientos. Hoy, por medio de esta palabra, el Espíritu Santo lo declara como un día para arrepentirnos de aquellos pecados que aún se enseñorean de nosotros. Y hoy es el día para entrar con libertad hacia Él para obtener el verdadero arrepentimiento. Hoy es el día, aproveche, pues es tiempo de misericordia y gracia. Hermanos, la trompeta aún no ha sonado, pero no abuses, no vivas engañado, no vivas bajo un falso arrepentimiento. Dígale: Señor, de verdad hay cosas que todavía no se han completado. Hay partes de mi corazón que yo no he entregado realmente. He abierto mi corazón a ti, pero con timidez. Hay cosas que todavía en el mundo me agradan. Hay cosas que todavía en la carne me seducen y me siento atado por ellas. Y tengo que reconocerlo, Señor, hay pecados con los cuales convivo y me siento a gusto con ellos. Aún lucho con la música, lucho con el licor, lucho con los ambientes sociales de fiesta, lucho, Señor, con la pornografía, no sé, y enumere el pecado que tú tengas ahí con el cual estés luchando. Y dile: Señor, lo llevo y lo clavo allí en la cruz juntamente contigo. Y te pido que traigas sobre mi vida la libertad, pues estoy hastiado de vivir en esta condición y estoy aún más hastiado, Señor, y estoy aún más dolido saber que mi pecado no solamente me daña y me resta en mi vida y me aparta de la vida eterna, sino que también afecta tu corazón,
afecta todo tu ser. Yo no quiero dañarte. Yo no quiero pisotear la sangre del Cordero de Dios. Yo no quiero burlarme de toda la obra redentora. Yo quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Confío, espero en ti y ayúdame, Señor, a tener la experiencia de un verdadero, de un genuino y de un auténtico arrepentimiento. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.